Soy Caro Valderas, me presento con todos. Buenos días. Igual que el doctor Omar, les agradezco a todos que estén aquí. Y rápidamente les voy a leer un poquito sobre la semblanza del doctor Omar y el doctor Carlos para que ustedes los conozcan también un poquito más antes de empezar con su ponencia. Entonces les platico. El doctor Omar Olmos es director regional del Departamento Ciencias en la región norte, profesor titular del ITESUM con 20 años de experiencia docente en la impartición de cursos orientados a la ciencia, física, matemáticas, materiales y óptica. Es doctor en física con especialidad en física no lineal. Es instructor certificado en las áreas de nuevos enfoques de la evaluación, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos y planeación del aprendizaje activo y desarrollo de competencias. Ha dictado talleres y conferencias en universidades nacionales e internacionales en México, Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú. Reconocido con el Premio a la Innovación Educativa por el ITESUM en los años 2010, 2011, 2012, 2013, así como el Premio a la Formación Ética y Ciudadana, ITESUM 2011. Seleccionado en la iniciativa Novus para el desarrollo de estrategias de aplicación de tecnología educativa en 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2018. Autor del ebook Introducción a la Física a través de contextos y aplicaciones, editado por la editorial digital del ITESUM. Ha sido reconocido como profesor inspirador en el año 2016. Ha orientado su trabajo académico al desarrollo de tecnología educativa efectiva para el aprendizaje de las ciencias, así como nuevos modelos de evaluación y desarrollo de competencias progresivas en los cursos de ciencia y modelos de predicción académica a través de analítica de datos e inteligencia artificial. Ahora les platico sobre el doctor Carlos Astengo. El doctor se graduó de la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Guadalajara. Obtuvo la maestría en matemáticas aplicadas por el CUSEI y tiene un doctorado en inteligencia artificial por el Tecnológico de Monterrey. Fue coordinador general de la técnica de PBL para ingeniería. Es director del programa de alumnos sobresalientes Alfa y director de la modalidad de investigación e innovación en Monterrey. En la vicerrectoría académica fue líder del programa de capacitación en técnicas didácticas. Y pues bueno, aquí los dejo con estos súper ponentes. Adelante, doctores, si quieren, arrancamos ahora sí con la primera conferencia. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Buenos días a todos. Estamos muy emocionados de poder compartir esto, pero antes de iniciar simplemente queríamos pues esperar de todo corazón que ustedes, sus familiares, sus amistades se encuentren bien en estos tiempos y nuevamente pues felicitarlos por este tiempo de reflexión. Entonces, nuestra plática la hemos titulado Nuevos retos de la educación, aprendizaje en tiempos del coronavirus. Y bueno, con esta musiquita y un poco con estas gárgolas viendo hacia París, una ciudad que cambió la historia de la humanidad, donde ideales como libertad, igualdad, fraternidad se fraguaron y han venido evolucionando poco a poco. Quisimos empezar la plática con esto, con esta visión hacia el pasado, para voltear de pronto hacia otro lado y ver nuestro presente y luego otro vistazo hacia el futuro. En 1163 se empezó esta catedral de Notre Dame en la Ile de la Cité. Es quizás una representación muy, muy bonita de lo que fue el romántico tardío y el principio de las catedrales góticas, admirada por todo el mundo, con sus grandes espacios. Era algo que en ese momento no se había visto en la humanidad, tener techos tan altos, tener estructuras ventanales por el que pudiera pasar la luz, era algo impensable. Sin embargo, el 15 de abril del 2019, haciendo ciertas reparaciones, se incendia esta catedral y muchos de los elementos emblemáticos como la gran aguja se vienen abajo. Una gran pregunta era ¿por qué los bomberos nada más apagaban ciertos lugares? ¿Por qué no llegaban helicópteros o aviones y tiraban agua y evitaban una tragedia gigantesca? Y la verdad es que todo esto tiene que ver más
con una vinculación universidad-estado, en la cual pues los ingenieros civiles, los arquitectos, la gente especialista en estructuras, pues tenía las indicaciones de cómo fue construida esta catedral, cómo las, los materiales de prácticamente piedra, prácticamente todo lo que tenían a la mano en ese entonces, estamos hablando de 800 años aproximadamente, un poquito más de 800 años, tenían a la mano. Realmente mucho de lo que se incendió fue la parte superior y lo que vienen siendo los andamios para las reconstrucciones. La verdadera idea de por qué no se aventó el agua desde helicópteros fue porque hacer un cambio tan drástico en la piedra de temperaturas alrededor de, no sé, 600 grados a 20 grados, hubiera hecho que los contrafuertes se pudieran haber partido y entonces comprometido realmente la estructura. Y esta estructura se hubiera venido abajo, se hubiera perdido uno de los grandes monumentos de la humanidad. Y quiero decir con esto de que tenemos que seguir impulsando esa vinculación que hay entre gobiernos, entre universidades, siempre que sucedan miles de cosas y también cuando no sucedan. O sea, hoy estamos en esta situación, estamos a distancia, sacándole provecho a la virtualidad, pero debido a que estamos viviendo una pandemia, nos tocó vivir un mundo diferente, pero pues no es algo nuevo. O sea, hemos tenido epidemias, pandemias a lo largo de la historia. De hecho, en esta página nos dicen desde el 541 antes de nuestra era. Se ha visto reflejado en nuestro arte, en nuestras prácticas médicas. Y, sin embargo, como humanidad hemos sabido salir adelante, hemos buscado respuestas, hemos buscado la manera de seguir siempre progresando. Siempre también había las personas que decían, este ya es el fin del mundo, y así como fue en el 2012, y nos podemos ir al 2000, y nos podemos ir al 80, y nos podemos ir al 70, casi todo el mundo por ahí también trata de buscar señales y pensar que en la tragedia. Lo importante de esto posiblemente es la actitud, o sea, puedo ver un problema como algo que me puede vencer, o lo puedo ver como una oportunidad. Pero estas pandemias, estos incendios, no son los únicos problemas a los que nos enfrentamos. Estamos acostumbrados en ingeniería a tratar con un sinfín de problemas naturales, pero no solamente en ingeniería, o sea, también como seres humanos nos hemos construido un montón de problemas. Y cada uno de estos problemas nos habla de una oportunidad para encontrar soluciones, para crecer como humanidad, para dar oportunidad a que las nuevas generaciones encuentren estas nuevas formas de trabajar y nuevas formas de hacer con los elementos que tenemos un mundo mejor. Las estrategias han sido diversas. Tenemos por un lado el gobierno, todas las entidades de gobierno, tenemos un montón de consejeros. Estos consejeros hablan con el gobierno, interactúan con las universidades tienen sus centros de investigación, los centros de investigación tienen sus comunidades académicas de las cuales se nutren, pero también tenemos el día a día, tenemos la clase del día a día y de pronto en diferentes niveles nos podemos sentir excluidos de lo que está sucediendo al nivel gobierno, lo que está sucediendo a nivel de consejeros. Algo interesante es un llamado de lo que queremos provocar en este foro es que incluso si yo estoy dando una clase a nivel primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, lo que sea, yo puedo trabajar con mis alumnos y en la medida de su propio nivel y de su propio entendimiento, de alguna manera atacar el problema y encontrar soluciones. A lo mejor en clase no voy a poder encontrar la cura del COVID-19, pero sí puedo hacer simulaciones, a lo mejor no del crecimiento exponencial de las enfermedades, pero a lo mejor de problemas económicos, sociales, de recuperación. Creo que tenemos un ejército gigantesco de alumnos que se han visto afectados y que estarían enormemente felices de ser parte de la solución, de ser parte del análisis. Entonces, estamos hablando de que esto no solamente queda a un nivel local, sino que deberíamos de buscar que esto fuera a nivel mundial. Poder discutir en el día a día, en clase, con alguna clase en Uruguay, con alguna clase en Canadá, en España, en Brasil, en China,
y tratar de poner a nuestros alumnos viendo los problemas desde una escala global. Quizá los que estamos de nuestra edad hemos oído esta frase de yo tengo otros datos. La verdad es que estamos viviendo en un mundo diferente. Es un mundo en el que los datos nos están bombardeando. Es un mundo donde Big Data está presente todo el tiempo, tan fácil como encender un televisor o ver a través de un celular las cifras, y podemos ver prácticamente en tiempo real, conforme se van actualizando las cifras en la OMS, cómo está cada uno de los países. ¿Cómo podríamos aprovechar esa información y llevarla al aula? Bueno, eso nos habla de que posiblemente no sabemos interpretar los datos. Los datos es un nuevo actor. Los hemos tratado simplemente, pero no sabemos escucharlos. Y escuchar los datos tiene que ver con un nuevo paradigma llamado ciencia de datos. Tenemos que convertir a todos nuestros alumnos, no importa la profesión que tenga, en científicos de datos. Si yo soy de arquitectura o estoy analizando estructuras, pues tengo que tomar esos datos y puedo dar una recomendación, por ejemplo, como la de Notre Dame. Si estoy analizando datos a lo mejor de los problemas socioeconómicos que nos va a deparar esta pandemia, o incluso, oye, estoy manejando los datos de la secuenciación de este virus. Todo este tipo de cosas las tenemos que tener presentes y tenemos que enseñar a nuestros alumnos a tratar a los datos, a escuchar los datos, a ver qué nos están diciendo estos datos. Básicamente, lo que estamos diciendo, ya sean problemas naturales o problemas socioeconómicos, que estamos trabajando con oportunidades. A nosotros nos gusta llamarle problemas, a lo mejor esa es mi de formación como matemático, pero el problema no es otra cosa más que tengo una situación actual y tengo una situación ideal. El tamaño, la distancia que hay entre la situación actual a la ideal, es el tamaño de mi problema. Pero hoy en día, con estos datos, con esta forma de tratar los datos, yo puedo hablar de diferentes escenarios. Oye, ¿qué pasaría si sucede tal cosa? Al final estamos enseñando a nuestros alumnos a modelar. Y un modelo es una simplificación de la realidad. Lo que tendríamos que hacernos son dos simples preguntas. Oye, ¿qué variables realmente puedo observar? Con estas observaciones, ¿cuáles de ellas puedo realmente controlar? Estos elementos, junto con los datos, nos van a hablar también de un marco de validez de nuestro modelo. Oye, ¿hasta dónde es cierto o es preciso eso que estoy manejando? Oye, ¿cuándo deja de ser útil este modelo? ¿Cuándo caduca este modelo? Empezando toda esta pandemia, en algunas escuelas se preguntaban, oye, los pobres muchachos están en su casa, están escuchando todo el tiempo noticias, pues a lo mejor un poquito negativas. ¿Deberíamos hablar de la pandemia con nuestros estudiantes? Nosotros creemos que sí, pero hablarlo de una manera diferente, escucharlos, entender a los muchachos, sus sentimientos, pero también convertirlos en agentes de cambio, convertirlos en alguien que no importa si yo estoy en primaria, puedo aportar algo para la solución, puedo aportar algo para el entendimiento de estas situaciones. Y entonces, pues, esta parte, digo, antes de que nos fuéramos confinados a nuestras casas, pues como que era un poquito más sencillo. Ya habíamos dado nuestros primeros pasos en actividades de aprendizaje activo. Sabíamos manejar el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, el método de casos, el aprendizaje colaborativo, y nos sentíamos a gusto en este ambiente. Aquí nuestros alumnos trabajaban en equipos, teníamos lectures o lecciones justo a tiempo, encontrábamos los momentos precisos y dábamos esas pláticas, pero de pronto, de un día a otro, las cosas cambiaron. Si ustedes iban leyendo los datos, no los tomó por sorpresa, es decir, ya se sabía que iba a suceder esto. Si no los interpretaron o los supieron leer, pues los tomó por sorpresa. Pero más que a nosotros, a los que tomaron por sorpresa fue a nuestros alumnos. De un día para otro, nuestros alumnos estuvieron en su casa con problemas de conexión, aislados de una vida estudiantil que es muy rica, no solamente por nuestras materias o lo que nosotros podemos hacer con ellos, sino también en la interacción humana entre ellos.
De pronto tenían ellos que trabajar en equipo, no les dijimos a lo mejor, o si se los dijimos, dónde nos íbamos a ver, cómo íbamos a trabajar, qué iban a suceder estas cosas. Y pues realmente nuestras oficinas, nuestras aulas se convirtieron en esto, en una sesión por Zoom o por cualquier otro medio donde nosotros pudiéramos ver a nuestros estudiantes y de alguna manera tomar nuestra clase presencial y trasladarla a una clase remota. Y estoy hablando precisamente de clase remota porque muchos simplemente trasladamos. No hicimos una reflexión rápida sobre qué podía pasar. Hay algunas universidades donde nos dieron capacitaciones, nos enseñaron, oye, ahora que viene esto, ¿qué va a suceder? Y bueno, de alguna manera, atropelladamente a lo mejor, dimos lo mejor que podíamos nosotros mismos. Sin embargo, se nos reveló algo que sabíamos, pero que nos negábamos a ver. Pensábamos que nuestras clases a lo mejor eran ideales, que teníamos alumnos que todo el tiempo querían estar participando y a lo mejor en un ambiente presencial ya lo habíamos logrado. Sin embargo, el nuevo reto en un ambiente en línea, pues fue descubrir algo como esto. Y en esta parte de sentirnos no tan cómodos en un ambiente presencial, empezamos a simplemente copiar lo que hacíamos en el salón de clase y lo trasladábamos a la parte en línea. Creo que estás en mute, Omar. Ahí estás. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues como nos comparte Carlos, pues es todo un reto lo que estamos viviendo en este momento en todas las instituciones, en todas las aulas. Y pues para poder comprender lo que está ocurriendo, pues tenemos que simplemente hacer una reflexión sobre lo que hemos estado viviendo en términos de la educación, no solamente ahora, sino lo que ha ocurrido en las grandes transformaciones educativas. Y para pues simplemente recordarlo, compartirles, seguramente lo tienen presente, pues la educación sufre su primera transformación cuando los procesos productivos, la mecanización, las máquinas de vapor, empezamos a dominar el poder de las máquinas. Teníamos necesidad ya de poder educar de manera diferente a los que iban a hacerse cargo de los aspectos productivos. Y a eso lo llevamos la educación 1.0, si lo queremos más o menos alinear a esa terminología moderna que utilizamos, ¿no? Y básicamente la educación buscaba generar habilidades propias para cada actividad laboral que se tenía presente. Bueno, va avanzando la tecnología, va avanzando la forma de producción, la electricidad por ahí de los primeros años del siglo XX, empieza a masificarse, empiezan a generarse motores eléctricos, líneas de transmisión, represas hidroeléctricas, empieza a haber un proceso de cambio de la industria a una masificación más grande, ya tener líneas de ensamble, eso lo llamamos la industria 2.0, ¿no? La electricidad juega un rol mucho más importante y los sistemas de productivos cambian. Entonces, en ese momento vuelve a haber una configuración de la educación y bueno, tenemos que adaptarnos a crear profesionales de una manera mucho más eficiente, mucho más grande. Tenemos que crear grados académicos que permitan esa especialización que tienen los profesionistas. Y bueno, con el avance ahora de lo que es los sistemas de cómputo, los sistemas informáticos, es posible automatizar muchos de esos procesos productivos y entonces se requiere tener ya habilidades diferentes. Y no hablamos de una sola especialidad, todos los profesionistas de alguna manera hemos sido impactados de esta manera. Y esto lo podemos llamar la educación 3.0. Y ahí empezamos a tener algo de aprendizaje digital y en línea, empezamos a conocer parte de lo que debería ocurrir en los entornos educativos. Hace no mucho tiempo, hace algunos años, pues ya los ambientes ciberfísicos, es decir, ambientes donde estamos interactuando a distancia a través de medios informáticos, redes de comunicación computacionales, pues tenemos ya la oportunidad de físicamente, como lo estamos haciendo, estar interactuando, compartir documentos, archivos, imágenes, audio, video, texto, tener conversaciones como la que hoy estamos, era parte de este proceso y todo esto lo hemos llamado Industria 4.0, ¿no? El proceso de automatización, el proceso de comunicación a través de sistemas informáticos, cosas que nos permitían generar de manera más eficiente los elementos productivos. Y ahí pues requeríamos, estamos todavía en esta parte de educación 4.0, necesitamos obviamente trabajar con el aprendizaje digital en línea, pero ya de una manera mucho más extensa en lo que se refiere a interacciones
a distancia, ya empezamos a notar comunicación ya no es necesariamente con personas, sino con informáticos. Estamos en la transición, pues bueno, de que pues ya los componentes productivos ya se intercomunican entre ellos, ya empieza a generar procesos automáticos, ya empiezan ellos mismos a tomar decisiones a través de procesos de aprendizaje de máquina o de inteligencia artificial. Empiezan a haber estos sistemas cognitivos donde ellos mismos aprenden, empiezan a tomar decisiones para mejorar esos procesos. Y la pregunta que tenemos es, bueno, si esto lo llamamos la educación 5.0, ¿qué es la educación 5.0? ¿A dónde nos tiene que llevar todo esto para poder acercar de mejor manera una formación profesional hacia nuestros estudiantes y que permita pues, desarrollar un entorno más favorable para su desarrollo personal y profesional? Entonces, la incógnita que tenemos o lo que queremos reflexionar con ustedes es, ¿qué es educación 5.0? ¿Cómo podemos alcanzar un proceso más cercano a la realidad de nuestros estudiantes, de nuestra sociedad, y que de alguna manera puedan crecer de manera integral en todos sus aspectos de la vida? Les quisiera compartir, hace algunos años estábamos realizando una investigación en neurociencias sobre pues, la respuesta que tenían nuestros estudiantes cuando desarrollaban algunas actividades académicas básicas, ¿no? Existen en la cuestión de aprendizaje unos procesos ejecutivos de pensamiento que nos permiten de alguna manera procesar o analizar y deducir la información y tomar a partir de ella alguna decisión que permita nuestra capacidad cognitiva avanzar. Haciendo algunas pruebas con nuestros estudiantes, pues colocábamos estas diademas de electrodos para poder medir la respuesta eléctrica que se generaba. Lo que podemos medir son estas señales eléctricas para poder observar qué tan eficiente era el flujo de estas corrientes en ciertos momentos de las pruebas y observar qué era lo que pasaba cuando realizaban ciertas tareas. Este experimento pues, lo había realizado previamente un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, con la doctora Rosalind Picard en el Media Lab. Y pues ellos midieron de manera equivalente qué era lo que ocurría a lo largo del tiempo en una serie de actividades que los estudiantes tenían durante una semana normal. Ahí pueden ver 7 días de monitoreo de lo que estaba ocurriendo. Pueden ver que algunos cómo se comportaban cuando iban al laboratorio, cuando veían la televisión, cuando iban a una clase presencial, cuando estaban viendo de alguna manera una reunión social, hacían la tarea. Bueno, ahí está la respuesta. Es una señal eléctrica. Lo único que nos dicen estas gráficas es el grado de recursos que demandaban en la persona de manera cognitiva, de manera neuronal, para poder desarrollar esa actividad. Antes de que interrumpiéramos en nuestra actividad cotidiana presencial, pues pueden darse cuenta que pues cuando uno duerme, pues la actividad eléctrica es baja porque nuestro cerebro se encuentra en estado de reposo, tiene que recuperar energía y bueno, tiene una actividad cerebral baja. Sin embargo, es interesante ver de este estudio que en algunas de las clases que se tenían, pues bueno, pues la actividad es muy parecida a cuando estábamos dormidos. Entonces, la demanda de esfuerzo cognitivo pues es bajo también si no le hacemos a los estudiantes también peticiones de un esfuerzo importante para que pueda también fijar en la memoria de corto plazo esos estímulos y puedan después traducirse en reflexiones o en autogestión del conocimiento. Bueno, pero ¿dónde está ahora nuestra realidad? Probablemente ahora en las sesiones en Zoom, en las actividades de donde yo tengo que estar sentado viendo a alguien practicando del otro lado de la pantalla, si yo no tengo una actividad que realizar, probablemente también se vea algo así, ¿no? Bueno, al final la reflexión de esta imagen pues, nos invita que más bien no es tan relevante si estamos presencial o si estamos en línea, lo que va a ser el cambio de lo que realizan nuestros estudiantes. Lo que va a ser el cambio es más bien el tipo de actividades y el esfuerzo que les demanda para poder ellos establecer procesos de aprendizaje efectivos. Pueden darse cuenta en la gráfica pues, que cuando hacen sesiones de laboratorio, cuando hacen alguna actividad, una labor en casa, hacen la tarea, les demanda realmente una actividad. Entonces, la gestión propia de la tarea provocada por los estudiantes es una herramienta muy valiosa para poder generar un aprendizaje auténtico, un aprendizaje significativo para los estudiantes. Bueno, ahí está la reflexión, ahí están las
las cosas que hemos observado a lo largo, ¿no? Ahí están nuestros cursos en línea, seguramente ahí se encuentran si nosotros tenemos solamente una exposición y no permitimos que los estudiantes intervengan en este proceso de participación. Bueno, fíjense que seguramente la mente de ustedes estará, ¿qué tan diferente es para nuestros estudiantes este tipo de actividades, ¿no? Les decía que este experimento que realizamos hace algunos años tenía la tarea de medir esa respuesta. Observamos qué pasaba con jóvenes, 17, 18 años, también con algunos niños, 10 o 10, 8 años, para observar qué tan diferente respuesta tenía. Y lo más interesante que observábamos es que a pesar de que la prueba era exactamente la misma, porque no era una prueba de conocimiento, es una prueba de habilidades cognitivas, se llama la prueba de Stroop, seguramente algunos de ustedes la conocen, donde se va identificando visualmente una serie de palabras de ciertos colores. Primero se enuncian las palabras con textos, azul, verde, rojo, amarillo, y después se enuncian los colores y las palabras, y después se cambian los colores para hacer un contraste. La palabra azul se coloca de rojo, etc. Y bueno, la intención de la prueba era observar la eficiencia cognitiva, es decir, el esfuerzo que tenía que hacer cada uno de ellos para realizar la tarea. Pueden darse cuenta que el niño, por ejemplo, le demanda una gran esfuerzo en diferentes frecuencias neuronales. En cambio, el joven, pues a lo mejor ya con el tiempo ha tenido una automatización de esa respuesta y no le genera una demanda muy grande. Entonces, lo más interesante de este pequeño experimento es que descubrimos que los recursos que ambos utilizan, aunque los despliegan en diferentes momentos, son los mismos. Es decir, el niño, a pesar de que todavía no tiene esa experiencia, esa madurez que quizás pudiera tener un joven más adelante, despliega la misma cantidad de recursos. La diferencia es que el joven los va modulando y solamente cuando realmente lo requiera es capaz de desplegarlos y poder utilizarlos en esa tarea que le interesa. En cambio, el niño, esa curiosidad, ese deseo de aprender, ese deseo de entender, de preguntarse qué es lo que está pasando, le demanda en un tiempo más grande el poder estar atento, el poder descubrir, el poder recibir estímulos que le permitan conocer lo que está pasando. Es muy interesante lo que ocurre a nivel de neurorespuesta y pues es valioso entender que los procesos de enseñanza se viven a través de los estímulos. Si nosotros no estimulamos la generación de dopamina, este neurotransmisor que permite que se fijen los recuerdos en nuestro cerebro, la información que generemos, aunque sea muy valiosa, pues va a pasar de largo y no va a permitir retenerse en la memoria de largo plazo y nuestra capacidad de enseñanza o de aprendizaje se va a ver limitada. Bueno, es importante tenerlo presente, necesitamos estimular con estímulos importantes que atraigan, que generen ese gusto por lo que estábamos viendo en el salón de clase. Bueno, y con esto, pues bueno, hay un investigador educativo que en particular me gusta mucho mencionarlo. Él decía que el aprendizaje de lo que realizamos nosotros los docentes se logra a través de la conducta activa del estudiante. Es lo que el estudiante hace, lo que aprende y no lo que el profesor hace. Como docentes en esta educación 5.0, pues más que preocuparnos de lo que nosotros vamos a hacer, tenemos que ocuparnos de lo que los estudiantes tienen que hacer en nuestras sesiones. Tenemos que diseñar estas experiencias que los estudiantes logren desarrollar por cuenta propia, esa indagación, ese descubrimiento. Y quizás en este momento dirán, bueno, sí, tenemos información, sabemos que esto es valioso. Lo curioso es que este investigador, Ralph Tyler, lo comentaba hace ya 70 años, no es algo nuevo, no es algo que nos estemos develando recientemente, es algo que los docentes sabemos que es correcto, que así funciona. Sin embargo, nos ha costado algo de esfuerzo y algo de tiempo el involucrar de esta manera tan fuerte al estudiante en el salón de clase, quizás por la masificación, grandes cantidades de alumnos en nuestros salones, programas curriculares muy extensos, no nos permite quizás todavía dar esos espacios tan frecuentemente como requerimos para que los estudiantes puedan autogestionar, reflexionar y generar un aprendizaje auténtico en su vida profesional. Bueno, ¿y cómo es tu planeación de clase? Ustedes se preguntarán, cuando iniciamos un curso, en un momento más Carlos nos va a platicar sobre algunas ideas, algunas estrategias de lo que debería ser una planeación de clase, pero seguramente cuando estamos en el día 1 o algunos días antes de nuestra sesión de nuestro curso, pues planeamos un curso en donde va a ir paso a paso, debe ir secuencial, debemos establecer las métricas de medición de desempeño, vamos a ir
programando las actividades y esperamos que sea secuencial, sin ningún sobresalto, se pueda ir trabajando gradualmente. Y cuando empezamos ya con el curso nos damos cuenta de las diferentes realidades de los estudiantes, algunos con dificultades, otras unas grandes, otras pequeñas, las diferencias con herramientas tecnológicas, alguna dificultad social, familiar. Y bueno, la realidad puede ser muy distinta de lo que nosotros teníamos planeado. Y como docentes, pues tenemos que estar preparados para poder sobrellevar esta circunstancia. Hoy en día lo que nos ocurrió en este 2020 sobre la transformación digital que todos los docentes hemos tenido que vivir de manera forzada, pues es parte del proceso. Estábamos pensando que el año académico iba a ser quizás no tan disruptivo y de repente todo cambió, ¿no? 360 grados de un día para otro. Tuvimos que hacer mano de nuestras habilidades, de los recursos que teníamos cercanos para poder desarrollar esta nueva docencia, ¿no? Y bueno, eso habla del gran valor que tenemos los docentes, de lo que podemos aportar, cómo en un día, 2 días, unas semanas, pudimos hacer este cambio y seguir avanzando en nuestro compromiso social de poder seguir con la preparación de nuestros estudiantes. Bueno, pues algo de lo que tenemos que trabajar. Y con esto, pues tenemos que plantear esta educación 5.0, ¿no? Así como lo que habíamos mencionado de cuál es lo importante de lo que debe establecerse en el paradigma de lo que debe fortalecerse en las competencias de los estudiantes de educación que queremos ya empezar a llamar educación 5.0, tiene que tener ciertos elementos que permita a los jóvenes, a los profesores, enfocar los esfuerzos y desarrollar mejores aprendizajes. ¿Qué es la educación 5.0? Pues hablamos de algunos componentes básicos que debemos empezar a tener siempre presente. Y uno de los componentes básicos es siempre alentar ese espíritu de curiosidad. El aprendizaje, sea la disciplina que tengamos, matemáticas, física, leyes, química, lenguas, siempre se habla por el proceso de curiosidad, el ser atractivo, el poder los alumnos interesarse por algo que les sea útil o que consideren sea necesario aprender. Entonces tenemos que enseñarles siempre a cuestionar, a preguntarse el porqué de las cosas, el que indaguen por cuenta propia, el que podamos crear esta sensación de deseo de aprendizaje es lo que nos va a permitir avanzar de mejor manera en los objetivos que tenemos con los estudiantes en nuestro proceso. Tenemos que centrar nuestro diseño de trabajo no en lo que vamos a hacer nosotros, sino en lo que van a hacer los estudiantes en el salón de clase. Pueden ver ahí algunos de nuestros estudiantes que están trabajando en una actividad de clase y lo más importante es que no están trabajando de manera aislada, están trabajando colaborativamente, tratando de desarrollar un pequeño experimento. El caso de la que ven ahí es una mesa de fuerzas para medir vectores, suma de vectores. Están tratando de hacer la parte práctica, están considerando algunos análisis, algunos conceptos que ellos mismos tienen que descubrir, que tienen que analizar y ponerlos en práctica para resolver la situación que se les está planteando. Tenemos que entender que nuestros alumnos y todas las personas que estamos de alguna manera desarrollando, pues tenemos ciertas inteligencias y, Howard, tenemos que establecer ciertas competencias en diferentes aspectos de nuestra vida, no solamente la parte lógica, la parte personal, existen otras que son muy valiosas para que pueda desarrollarse una persona. Está demostrado que los seres humanos no son eficientes en algunos de ellos, ¿no? Es decir, todos tenemos un cúmulo de cualidades que nos permite desarrollarnos y lo más interesante de las investigaciones así lo demuestran, que a veces hemos dicho que pues, hay alumnos que tienen preferencia por la parte auditiva o por la parte visual o por la parte kinestética o por la parte verbal. En realidad, aunque ciertamente puede haber cierta preferencia, todas las personas tenemos la misma cantidad de cualidades y recursos que nos permita desarrollarnos. Es cuestión de tiempo, es cuestión de que a algunos les toma un poco más de tiempo desarrollar esas cualidades y poder tener el mismo nivel de desarrollo que tienen las personas. La diferencia es que algunos desarrollan más rápido que otros, pero con un entrenamiento, con un proceso secuencial, todos podemos ser tan eficientes quizás como el que en este momento se destaca. Y es un aprendizaje muy valioso porque en algún momento dado pensamos que de forma natural algunos nacen con una cualidad. La diferencia es que ellos han aprendido a desarrollarla más rápido, pero en todos está la posibilidad de poder desarrollarlo. Y si entramos con ese mindset de que todos nuestros alumnos pueden crear esas cualidades, seguramente vamos a encontrar mejores procesos. Nuevamente, el entender que el aprendizaje se realiza a través del descubrimiento, a través de la indagación, a través de la exploración,
es un elemento relevante en lo que estamos haciendo. Imagínense estudiar historia a través de una situación actual y que podamos irnos vinculando gradualmente hacia el pasado, tener un experimento en clase en donde más bien, más que un experimento, es una actividad que ellos puedan demostrar o puedan observar lo que ustedes quieren que ellos descubran. Y siempre a través de estas actividades teóricas, el poder acercar esas habilidades que se tienen. Ahí el reto es cómo llegar a alcanzar esos objetivos de aprendizaje, pero tenemos que hacer un esfuerzo para dejar de lado un poco la cantidad de información, sino más bien la calidad y la profundidad que tienen las reflexiones de los estudiantes. Tenemos también, de alguna manera, que empezarnos a apoyar de tecnología educativa que le permita a los estudiantes interactuar de forma individual, que les permita observar resultados, respuestas de manera automática, recibir retroalimentación, establecer contacto con compañeros, con su propio profesor a distancia y que nos sintamos a gusto con el uso de estas herramientas. Hoy en día, seguramente, nos guste o no, la tecnología ha tenido que ser un aliado en este proceso, pero más que verla como un obstáculo en nuestra actividad docente, tenemos que irla adoptando, la tenemos que ir aceptando y de alguna manera hacerla propia para que cuando esto termine, no la dejemos, no digamos, ya no me sirve, no, más bien es, dejemos aquello que fue valioso, mantengámoslo presente, viviendo con ello y sigamos avanzando en nuestros propios procesos de transformación docente. Y bueno, tenemos que apoyar a que ciertas características del aprendizaje deben ser flexibles y generados a través del aprendizaje activo, flexibles en torno al lugar en donde se realizan en los procesos de enseñanza o de indagación de los aprendizajes. No tiene que ser el salón de clases, el único lugar donde aprenden. Pueden aprender en casa, pueden aprender a través de la web, pueden aprender a través de una actividad lúdica fuera del salón de clase. Y tenemos que hacer presente que el diseño de las actividades gestionadas propiamente por los estudiantes es la mejor manera de desarrollar aprendizajes más profundos y significativos. El reto de nosotros va a ser dosificar nuestra parte de lecture, la parte de la experiencia de clase, hacerla breve para que después demos espacio a estos espacios y los estudiantes trabajen en lo que a ellos realmente les interesa. Bueno, finalmente, pues el aprendizaje tiene que ser experiencial, tiene que de alguna manera ellos poner cartas en el asunto. Ahí pueden ver a algunos de nuestros estudiantes trabajando. Entonces se preguntará, bueno, están trabajando con una clase de robótica, ¿no? Parece curioso, pero la clase que están viendo ahí es de matemáticas. Ellos tenían que programar a través de la robótica, a través de un diseño propio de la que diseñar utilizando las propiedades de vectores, magnitud, dirección y sentido, la secuencia de trabajo para lograr cubrir una ruta con ciertas características que cada equipo tenía, ¿no? Bueno, es algo muy importante y que de alguna manera nos permite desarrollar cómo deberían realizar los estudiantes este trabajo. Bien, Carlos nos va a platicar ahora sobre lo que viven nuestros estudiantes actualmente. Gracias, Omar. Por ahí Andrés Beltrán nos platicaba de si podíamos dar algunas recomendaciones. Vamos a darlas un poquito más adelante. Vamos a hacer un recorrido por algunas tecnologías. No es exhaustivo, tampoco significa que recomendemos exclusivamente esas. Son algunas en las que hemos estado trabajando. Nada más, antes de llegar a eso, quisiera yo comentar pues algunas de las cosas que aprendimos, ¿no? Exposiciones largas, pocos aprendizajes. Desde el 2013 más o menos ya se sabía por ahí que el span de atención de nuestros alumnos era pues cada vez más bajo. Incluso en 2013 se comparó con estos pececitos dorados. Sabemos hoy que es aproximadamente 8 segundos. Entonces, tenemos 8 segundos desde que inicia nuestra sesión para captarlos, ya sea a través de la Catedral de Notre Dame, ya sea a través de algo, pero ese algo debe de ser tan fuerte que permita que el alumno siga conectado. Y tenemos que estar estimulándolo de diferentes formas y retomando de pronto algunos de estos elementos para que él siga con nosotros. Recordemos que nuestros alumnos ahorita lo que hacen con el celular, están acostumbrados a simplemente pasar. Esto no me interesa, no me interesa, no me interesa. En Google se salta, o en las películas, por streaming se saltan los intros. O sea, ellos cambiaron completamente la manera en cómo consumen. Nosotros muchas de nuestras clases las seguimos haciendo como si fueran noticieros de los 70s o de los 80s. Tenemos que cambiar un poco eso.
Omar les platicó de las industrias desde la 1.0 hasta la 5.0. Lo mismo sucede con las tecnologías, por ejemplo, de Internet, donde decíamos, bueno, la web 3.0, bueno, es una red semántica, la 4.0 va a ser una con inteligencia artificial, la 5.0 esperamos que sean agentes emocionales. Eso significa volver a reconectar, y si hacemos la analogía con la educación, volver a reconectar los sentimientos de nuestros estudiantes, volver a retomar esa parte humana. Creo que es algo que vale la pena empezar a reflexionar. Quiero también platicarles de algunas cosas que nos enfrentamos. En este semestre pasado tuve la suerte de dar una clase en conjunto con Omar. Llevábamos por ahí una clase sobre electromagnetismo, y el día del examen, exámenes estandarizados de alguna manera, yo tuve problemas con mi conexión de internet y de pronto perdí la cámara. Afortunadamente estaba Omar, él lo pudo rescatar, pero bueno, nuevamente como que eso nos lleva a la idea de qué estoy evaluando y por qué quiero evaluar. Estamos acostumbrados a poner una calificación porque administrativamente así nos lo están pidiendo. Pero así como viene la evaluación, también se vienen las oportunidades de hacer trampas en la evaluación. Y quiero mostrarles simplemente aquí una pequeña filmina de elementos que pueden encontrar en internet de cómo hacer trampas en tiempos del coronavirus, donde yo tengo un estudiante, está conectado su pantalla, su laptop a una pantalla, esta pantalla tiene un splitter, una de las señales se va a otra computadora, la otra persona está leyendo exactamente lo que está viendo el muchacho y le puede dar una retroalimentación directamente por un audífono o directamente en pantalla, que simplemente no está compartiendo. Entonces, como que tendríamos que pensar, ¿qué tengo que hacer en evaluación? Pues una sería, pues puedo poner un agente inteligente a que lo esté verificando y saber si él está escribiendo de la misma manera que normalmente lo hace, pero a lo mejor un paso atrás sería, ¿para qué quiero evaluar? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Yo quiero que el muchacho tenga confianza en sus aprendizajes, que lo vea reflejado, que vean los éxitos que está yendo hacia allá. A lo mejor, y no suena tan descabellado, es regresar a esos exámenes orales que alguna vez hacíamos, donde estamos cara a cara con estudiante por estudiante. Claro que esto suena muy bonito si tenemos pocos alumnos, pero ya si tenemos ciento y tantos alumnos, pues se vuelve un poquito intratable. Pero lo que los queremos invitar es a moverse fuera del guión. Sabemos que administrativamente tenemos pocas oportunidades para movernos, pero también vale la pena reflexionar que los muchachos están viviendo algo diferente. Entonces, vamos aprovechando esos recursos, vamos aprovechando esa coyuntura y vámonos saliendo un poquito fuera del guión. Para salirnos fuera del guión, me gustaría tocar algunas cosas. Coursera, edX, varios de estos elementos o cursos abiertos. Ahorita en épocas del COVID-19, pues de alguna manera se mostraron un poquito más abiertos y nuestros alumnos empezaron a indagar, a revisar qué están haciendo otras personas parecidas a lo que estamos haciendo en clases. Y entonces, por ejemplo, cursos tan sencillos como física, pues resulta que hay cursos donde introducen el concepto de tensor desde etapas primarias y nosotros simplemente seguimos atados a una manera tradicional de enseñar. A lo mejor vale la pena retomar desde los contenidos y analizar y tener un currículum flexible más que un currículum completamente cerrado. Con un currículum flexible, ¿qué significa? Bueno, me voy a enfocar más que a los contenidos, a las competencias de los muchachos. Yo sé que esto suena trillado, pero si entendemos que una competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, la parte de conocimientos y habilidades, podemos determinar cuáles deberían de ser las básicas que debe de tener un curso y cuáles elementos satelitales me permiten desarrollarlos de una manera un poquito más lúdica, un poquito más agradable para el alumno, sobre todo pensando que él está en cuatro paredes, encerrado, con problemas de conexión, igual que nosotros, pero bueno, nosotros ya pasamos por eso. Es simplemente recordar cómo aprendimos nosotros y tratar de facilitar cómo van a aprender ellos. ¿Qué pasó? Bueno, nos comentaron de pronto, oye, tienes que irte a tu casa y desde ahí dar tu clase. Entonces hicimos un
una enseñanza remota. Quizás nos olvidamos un poquito de los aprendizajes y simplemente llevamos nuestro salón de clase a un formato en línea. Sin embargo, ya pasó un tiempo. Ahora es cómo puedo lograr aprendizajes, ahora teniendo un poquito más de tiempo para reflexionar. Y lo que yo los invitaría sería para el próximo periodo, porque la situación pinta a que vamos a tener que regresar a estos modos de trabajo o vamos a tener que estar de manera intermitente o cambiando de alguna manera, ¿cómo puedo lograr mejores aprendizajes? Y esto va a hablar un poquito de las nuevas realidades a las que nos vamos a enfrentar. Pero para eso tenemos que volver a cuestionarnos qué es la universidad. La universidad no son esos planes de estudio. Una universidad realmente es el lugar y el tiempo para que las nuevas generaciones aprendan a hacerse las preguntas fundamentales. Nosotros, es nuestro deber enseñarles a preguntar. Nuestra labor no es dar respuestas, es enseñar a que ellos hagan las preguntas correctas. Es el lugar donde se entrega el legado de las viejas generaciones, lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, nuestros aciertos y nuestros errores, nuestro lugar en el cosmos, nuestra responsabilidad con él, un lugar donde se vale cuestionar todo, incluso el qué significa ser humano, qué significa ser humanitario. Esta parte entre imaginación y escepticismo, y algo que queremos subrayar durante esta plática, es el lugar y el tiempo para rescatar nuestra capacidad de asombro, nuestra creatividad como tal. Bueno, Christensen ya hace algunos años, de hecho desgraciadamente murió en este año, pero ya había comentado que el aprendizaje híbrido, el blended learning, se puede llevar de diferentes formas, incluso de manera presencial o incluso completamente en línea. Pero esta manera de hacerlo híbrido tiene diferentes modalidades, incluso hay quienes han hecho un diagrama de flujo dependiendo de cómo contestan nuestros alumnos, deberíamos de poderle recomendar algún tipo de enseñanza híbrida. Entonces, esto nos va a permitir tener un marco de referencia sobre los aprendizajes a distancia, los aprendizajes virtuales y sobre todo el cuestionarnos de si esto podría ser de alguna manera un poquito diferente. ¿Qué nos dimos cuenta? Sobre todo en el TEC, que Kahoot era una muy bonita herramienta y las estandarizamos. De hecho, yo tengo mis hijos y me decían, es que todas las clases llevan su Kahoot. Y quizás el problema que tenemos es que queremos estandarizar todo. Encontramos una solución y queremos que todo mundo siga esa solución. Nosotros queremos más bien una reflexión, que ustedes vean qué herramientas son las mejores para ustedes y para sus alumnos, a su juicio, con cuáles se sienten mejor, y esas implementarla poco a poco. No tiene que ser completamente el curso. Vamos probando, vamos analizando cómo están sucediendo las cosas y no tener una única solución para todo. Para eso, pues, hay una rama muy interesante que se llama aprendizaje enriquecido por tecnología, donde pues toman varios principios y nosotros en particular pues queremos hacer una reflexión y hacer un recorrido por algunas de las tecnologías de que, bueno, ¿qué es esto del aprendizaje enriquecido por tecnología? ¿Dónde le vamos a decir al alumno que vamos a partir? ¿Cómo nos vamos a comunicar con ellos? ¿Cómo vamos a transmitir? ¿Cómo vamos a construir estos contenidos? ¿Cómo vamos a retroalimentar? Entonces, ¿qué tecnologías nos permiten que esto suceda? Lo primero, la tecnología por sí misma no es la solución. Hay un modelo que se lo recomiendo. Ahora sí empezamos con soluciones desde un punto de vista personal. Si quiero subrayarlo, estos son algunos hallazgos que hemos tenido nosotros a partir de tropiezos también. Y yo lo primero que les recomendaría sería busquen estas letras SAMR ahí en Google. Es un modelo, el SAMR, donde te dice una tecnología cuando surge, normalmente trata de sustituir algo que ya tenía. A lo mejor las clases remotas sustituyeron nuestras clases presenciales, pero hay otros momentos donde voy a aumentar lo que estoy haciendo, voy a modificar lo que estoy haciendo y voy a redefinir eso que estoy haciendo. Así como en algún momento el PDF sustituyó al libro, pero pues no tenía mucho sentido, lo puedo leer en papel o lo puedo leer en PDF, pues a lo mejor la única diferencia es el peso, pero bueno, si a esto yo le agrego hiperlinks, pues ya lo estoy aumentando, si a esto le agrego video, le agrego otras cosas, ya lo estoy modificando,
Y si yo puedo tener un libro que es coautor con mis alumnos, pues ya estoy redefiniendo las cosas. Entonces, este modelo SAM vale la pena revisar el modelo TPACK, las gráficas, los Hype Cycle de Gartner, para entender cómo las tecnologías están moviendo esto, el modelo de Moore de innovaciones, el propio Christensen, cómo estos elementos nos van a ayudar. Y esto es muy importante que ustedes lo entiendan porque posiblemente ustedes sean la conexión con la parte administrativa. La parte administrativa también se siente rebasada, también ellos están en crisis y lo que van a apreciar es esa retroalimentación de ustedes, decirles, a ver, espérate, no tenemos que buscar una solución para todos igual. Vamos intentando que cada quien encuentre su SAM y cada profesor te pueda ir diciendo qué quiere utilizar de la tecnología. Sin embargo, sí tenemos que decir que este retiro forzado hacia lugares diferentes de la universidad, pues nos obligan a buscar espacios diferentes. Entonces, el punto de partida normalmente es un LMS, como puede ser Canvas, Google Classroom, Blackboard, Design to Learn, Schoology, Teams, cualquiera de ellos. Estos son algunas tecnologías, algunas son gratuitas, otras tienen costo, pero vale la pena conocerlas, ver cuál es la ventaja de cada una de ellas, no con respecto a las demás, sino la ventaja que me da a mí como profesor, con mis características, para saber cuál es la que podría yo utilizar. Hay algunas cosas que sí nos vamos a tener que enfrentar, que a lo mejor administrativamente mi escuela, mi secundaria, mi preparatoria, mi universidad, me dice, no, esta es el LMS oficial. Qué padre, ya tengo uno oficial, pero bueno, nosotros cuando teníamos nuestros alumnos de manera presencial, también los llevábamos a laboratorios, también los llevábamos a otros lugares. Entonces, vale la pena explorar. CISO es otro que incluso nos da competencias que nos permitirían explorar lugares diferentes para encontrarnos con nuestros alumnos. Si bien me puedo encontrar en el LMS oficialmente y que ese siempre sea mi punto de partida, pues los puedo invitar a un chat virtual, los puedo invitar a un chat con realidad virtual, los puedo tener una clase remota tipo holograma. Estas son algunas de las cosas que hemos interactuado a distancia. Y bueno, ya sé que no necesito estar en un solo lugar para contactar a todos mis alumnos. Ok, pero ahora, ¿cómo voy a transmitir? Igual tenemos Zoom, DigiTalk, Webex, el mismo Teams. Yo este semestre, dado que Discord dijo, pues vamos a hacerlo de manera masiva, estuve experimentando un poquito con ellos, pero puede ser cualquiera, puede ser Facebook Live, puede ser YouTube. Escojan ustedes. Creo que eso no es tan importante. Lo importante es, tenemos un punto de partida y te voy a decir cómo vamos a interactuar. Después, tengo que pensar cómo voy a entregar contenidos y para eso necesito estrategias de video. Puedo utilizar Premiere, Final Cut, el mismo Office me da algunas herramientas, iMovie, Edpuzzle. Todos estos elementos me permiten tener lecciones que puedo bajar un poquito el estrés de mis alumnos y que, por ejemplo, en alguna de mis clases de matemáticas, tenerlas grabadas y que ellos las puedan consultar, tener algunos módulos ya preestablecidos y que ellos lo puedan ver, pausarlo, intentar, regresar, etc. Incluso podemos jugar con ellos. El semestre pasado intentamos hacer algunas cosas con realidad aumentada utilizando Unity. Nos salió muy bien. Los muchachos, una de sus tareas fue mostrárselos a su familia y se sintieron ellos muy orgullosos de poder tener logros. Entonces, son elementos interesantes. En contenido digital, Khan Academy, Sway, el mismo WebAssign nos da elementos donde yo puedo entregar contenido digital. Pero todo este contenido, todos estos elementos, de pronto se pueden perder si no tengo yo también un sistema de retroalimentación como profesor. Bueno, perdón, me faltaba aquí comentar, Harvard también puso a disposición el Lab Exchange, Newslia, Newslia nos da que se me hizo muy interesante, donde dice, nosotros somos educadores, padres, hermanos y amigos que no nos sentimos satisfechos con la calidad del contenido a la cual nuestros estudiantes se están exponiendo. Entonces, a lo mejor hacer incluso comunidades entre profesores, ayudarnos. Brain Pop, que son posiblemente para
ciertos grados, incluso está Brain Pop Junior para primarias, pero tiene elementos muy interesantes que incluso estudiantes de posgrado vale la pena que vea de una manera muy simple cada uno de los temas. Explórenlos, jueguen con ellos. La parte de evaluación, igual puedo yo tener evaluaciones incluso de sentimientos. Puedo utilizar Socrative, Nearpod, WebAssign, todos estos elementos. Y como les decía, lo importante es esa retroalimentación. Esos datos de los que hablábamos, ¿qué me pueden decir? Es muy importante que yo pueda saber a nivel granular cómo va cada uno de mis alumnos, pero también poder saber cómo va todo mi grupo. Oye, hay una serie de preguntas que no pudieron contestar todo tu grupo. Eso significa que a lo mejor no lo pude explicar como yo quería, no se pudo entender, no se transmitió adecuadamente. Esto es aprovechar la coyuntura porque ahorita sí estamos obligando a nuestros alumnos a que tengan que trabajar en línea. Entonces, si yo estoy trabajando en Canvas, pues qué padre sería entonces pedirle a la parte administrativa que me regale estos gráficos, que yo pueda saber cómo está desarrollándose la competencia de mis estudiantes. Hay que meterse un poquito más con los datos. Si se dan cuenta, es más importante esto último que las tecnologías per se. Lo que es más importante es cuáles son esos datos, qué le está sucediendo a mi salón, a este alumno en particular. Hay un montón de tecnologías que nos pueden ayudar. Esto está tomado de Gartner directamente. Pero hay algunas tecnologías muy interesantes. Hace muchos años le preguntaron al CEO de Intel que cuál era la mejor tecnología y no lo dudó. Él dijo directamente el profesor. Hay nuevos retos y la primera tecnología que yo sí les recomendaría, le he llamado 10-5-3, y es tener presente los 10 problemas abiertos de mi disciplina. Esas 5 posibles revistas o fuentes de información, blogs, videos, sistemas que el muchacho pueda consultar y denle ustedes 3 autores que sigan. Oye, yo estoy viendo a tal autor, sigo sus investigaciones de cerca, estoy analizando los libros que publica porque siento que él trae esta cosa. Esto le daría al muchacho un valor agregado, porque entonces cada profesor le va a dar un 10-5-3 diferente. Le va a dar los 10 problemas que él considera más importantes, esos 5 recursos y esos 3 autores. Pero nada de esto se logra si no hay momentos de reflexión. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que nos sentimos abrumados por la cantidad de contenido que teníamos que dar al muchacho, pero es más importante, a lo mejor, que cuando estamos interactuando con los muchachos, tener los momentos de reflexión. A lo mejor la parte de contenido la puedo ir generando en videos y ponerlos asíncronos, pero la reflexión es muy importante. Estamos hablando de high-tech, pero se nos debe de quedar la idea de que es más importante el high human touch. Las cosas importantes de la vida no son cosas, son momentos realmente. Esos momentos, esas experiencias, esos recuerdos, esas lecciones que vamos a estar haciendo nosotros con nuestros alumnos. ¿Y qué necesitamos para lograr esto? A lo mejor, pues, sí me sirven las tecnologías, pero realmente lo que yo necesito es una hoja de papel, un café, eso sí, disculpen, me fascina el café, y sentarme y reflexionar qué tengo yo que mostrarle a mis alumnos, qué quiero ir trabajando con ellos. Entonces, a lo mejor tengo una dinámica típica de mi salón de clase, pero me puedo preguntar qué pasaría si empiezo a cambiar las cosas, si empiezo a utilizar herramientas de aprendizaje activo como PBL, TOL, aprendizaje basado en retos, ahora a distancia. ¿Cómo cambiarían los escenarios? El escenario básicamente es el lugar donde yo le voy a poner al alumno ciertos elementos para que ellos puedan construir su conocimiento. Y a lo mejor, estando presencial, pues eran ciertos escenarios. Pero ahora que estamos de manera virtual, ¿por qué no romper las barreras y pensar como en Cirque du Soleil y hacer escenarios donde tradicionalmente no se llevaba agua, por ejemplo, y poder llevar agua, poder llevar nieve, poder llevar elementos diferentes a esos escenarios de aprendizaje? ¿Qué les recomendaría? Segunda recomendación importante, pónganle un título a cada una de sus lecciones. Y títulos que durante esos 8 segundos le llamen la atención a sus alumnos. El caso de Sherlock Holmes contra no sé quién,
y a lo mejor hablamos de, por ejemplo, yo tengo un curso para ver elementos de álgebra matricial que le llamo cómo mandarle mensajes secretos a la novia o al novio. Y simplemente los muchachos por el simple título ya están prestando atención. Oye, eso sí me interesa. Lo que no se nos debe de olvidar es que como docentes tenemos que apuntar siempre hacia el desarrollo de competencias. Es decir, nuestras actividades, nuestras evaluaciones, todas deben de estar alineadas para lograr ese desarrollo de competencias. Durante esta época, varias empresas, Apple, Google, Microsoft, IBM, entre otros editoriales, se pusieron las pilas y nos dijeron, oigan, aquí están nuestros recursos, úsenlos. Creo que este es el momento ideal para hacer una reflexión sobre nuestro quehacer docente y tomarnos varias mañanas para analizar la gama de recursos que tenemos y tratar de hacer cosas diferentes con nuestros alumnos. Recordar que innovar es generar ideas, romper paradigmas, asumir riesgos y aprender básicamente nuestros errores. Es decir, se vale la pena equivocarse. De hecho, la equivocación debería de ser por diseño, porque si no hay errores y si no hay una reflexión, no hay un aprendizaje. Omar. Es correcto y como bien comparte Carlos, es una parte importante del quehacer de nuestros docentes. Solamente para comentarles, ahí en el chat han comentado sobre la necesidad de compartir los recursos. Todos ellos van a estar disponibles para ustedes, tanto la grabación en video como la presentación. Al terminar la sesión del día de hoy, van a recibir constancia y van a recibir los recursos, ¿no? Lo que queremos es que estén aprovechando la sesión lo más posible y no se preocupen por tomar nota. Todo esto lo van a poder ver nuevamente en video y lo van a poder tener en sus manos en la presentación digital. Bueno, y ya en la parte final, ya para cerrar este espacio, tenemos que es breve, tenemos solamente 50 a 60 minutos para poder platicar de tantas cosas que nos gustaría hacer. Tenemos que ser muy, muy eficientes en el tiempo. Pues queremos simplemente compartirles que lo que está ocurriendo en el mundo actual pues nos permite, nos obliga más bien a tener la necesidad de evolucionar. Y esa evolución, quizás parafraseando un poco la teoría de la evolución de Charles Darwin, hace algunos años hice un pequeño artículo en un blog reflexionando sobre estas teorías que hablaba Carlos Darwin sobre el origen de las especies, que es interesante el título mismo, porque a través del texto uno pensaría que nos va a explicar sobre lo que va a ocurrir en el futuro, pero en realidad lo que nos dice es lo que está ocurriendo en el presente. Nos habla sobre lo que son las especies, sobre cómo en la actualidad están cambiando, ¿no? Y lo que nos dice es 3 elementos tan básicos que pudiéramos nosotros traerlos a nuestro entorno docente. Dice, las especies evolucionan debido al medio que les rodea, ¿sí? El medio es el que les hace motivar cambios importantes en su constitución biológica. Esta evolución debe ser lenta y gradual, no sucede de manera súbita, ¿no? Tenemos que ir de manera personal a hacer esos cambios gradualmente, lentamente, asimilándolo, compenetrándonos en estas necesidades. Y algo muy, muy abrumador que Charles Darwin mencionaba es que cuando una especie no se adapta al medio, cuando existe esa incompatibilidad de poder sobrellevar este trastorno del medio, pues termina siendo su extinción. Bueno, y es algo que sucede en la parte biológica. Nosotros somos personas biológicas, somos elementos que tenemos que sufrir estas transformaciones para poder seguir avanzando. Y bueno, yo pensando algo semejante, ¿por qué no pensar en la evolución humana? De alguna manera, lo que vamos haciendo es, seguramente hemos estado transitando en la evolución biológica, hemos ido transformándonos biológicamente, ir moviéndonos a una evolución progresiva, y que hoy en día pensaríamos uno que ya llegamos a terminar. Sucede que no, ahora tenemos otro tipo de evolución, ¿no? La tecnológica, seguramente estamos inmersos en este mundo de la tecnología y que tenemos que estar viviendo. Algunos de nosotros quizás nos movemos en las tecnologías móviles, algunos otros van a estar moviéndose más adelante en las tecnologías apoyadas de realidad virtual y, ¿por qué no?, algunos otros en la robótica o en los asistentes virtuales robóticos, en donde cada uno de ellos seguramente vamos a observar diferentes características. La evolución humana aparentemente ha dejado quizás de manera cambios sustanciales en la parte biológica, pero ahora tenemos cambios en la parte cognitiva, en la parte metodológica. Lo que estamos generando hoy en día ha tenido una forma diferente de evolucionar. Por aquí
seguramente recordarán a Jarvis. Allow me to introduce myself. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence, and I'm here to assist you with a variety of tasks as best I can, 24 hours a day, 7 days a week. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Bueno, Jarvis es el asistente de Iron Man, a lo mejor ustedes lo recuerdan, Tony Stark, y es un asistente que no tiene partes físicas. Y uno se preguntará si esto algún día lo vamos a ver en nuestro salón de clases. Probablemente vamos para allá. Hoy en día ya se encuentra Actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Entonces, imagínense si esto probablemente más adelante en los entornos docentes no va a estar presente. Claro que sí. Es cuestión de tiempo, seguramente algunas tareas básicas. Asistentes virtuales como estos que están vistos van a ser asistentes de nuestros estudiantes. Y entonces tenemos que centrarnos en aquellas tareas fundamentales de la enseñanza y del aprendizaje. Y entonces, pensando quizás, tenemos que reescribir el libro. Y el libro tiene que ser el origen de los docentes, que nos permita a todos nosotros entender cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras fortalezas, y entender que vamos evolucionando, que vamos transformándonos, y que seguramente hoy en día, en lo que estamos viviendo este 2020, pues nos tocó esta transformación de vivir a través de la distancia, de sesiones remotas, observar lo que está ocurriendo. Probablemente este libro tiene una página en la enseñanza a distancia de lo que hemos estado ocurriendo. Y para poder enfrentarla, pues necesitamos crear esta Academia 5.0. Además de una educación 5.0, necesitamos conjuntos de profesores que trabajen de manera conjunta, que sean partícipes de los esfuerzos que tenemos que realizar, porque el avanzar de manera unitaria, pues se logra algo, pero no se logra avanzar de manera relevante si queremos sumar esfuerzos. Tenemos que engranarnos, tenemos que trabajar juntos y entender que los procesos de transformación tenemos que sumar cada uno de los esfuerzos que estamos realizando. Y entonces, solamente para concluir esta sesión y cerrarla, solamente les pediríamos, abramos los espacios de colaboración académicos. Necesitamos establecer puentes, alianzas, abrir grandes espacios de interacción en donde los docentes puedan interactuar, discutir sobre lo que sucede en el salón de clase, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre dicha o cual tecnología, sobre su aporte, sobre lo que vemos en el futuro que debe estar ocurriendo en nuestros estudiantes. Necesitamos reconocer cuál es el proceso del aprendizaje. Como docentes tenemos que interesarnos sobre cómo es en realidad este proceso. Sí, tenemos que hablar sobre los procesos metacognitivos, de las funciones ejecutivas del pensamiento, de la concentración, de la memoria de corto, largo plazo, de las cualidades visual espacial que tiene nuestro cerebro. Y cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro, podemos gestar mejores procesos. Y obviamente entender que todo esto se logra a través de las emociones. Somos personas emocionales, ¿sí? La parte social y emocional es muy relevante. Por ahí en el chat establecían que necesitamos motivar, necesitamos acercar, enganchar a los estudiantes. Claro, si no tenemos esa parte emotiva, esa parte de interacción, probablemente nuestros estudiantes no tengan ese atractivo para desarrollar lo que desarrollamos con ellos. Y sobre todo, quizás terminando ya el ciclo de toda la ponencia, tenemos que interesarnos en las personas. Llámese nuestros estudiantes, nuestros profesores, tenemos que creer en que las personas son el principal activo de las instituciones educativas. Son a través de ellos que se logran estos avances de la educación. Es a través de los docentes y los estudiantes que lograremos ver cambios en las sociedades de nuestro hoy en día. Tenemos que apoyar definitivamente con tecnología nuestras actividades, tenemos que hacer pautas, secuencias didácticas, mini proyectos, que tengan cierto de trabajo individual, grupal, pero siempre con un elemento tecnológico
donde aprovechamos la masificación del recurso y puedan cada uno de nuestros estudiantes tener esta experiencia y puedan desarrollar. Les invitaría siempre a gestionar, a generar recursos educativos apoyados de tecnología, donde el estudiante es el actor principal de este proceso. Y bueno, para finalizar, solamente quisiéramos decirles, Carlos y un servidor, que tienen un gran poder, y ese gran poder tiene una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es hacer crecer a ciertas personas que tenemos temporalmente con nosotros, hacerlas reconocer sus fortalezas. Nuestra función, además de dar conocimientos, información tecnológica o científica o profesional, tiene que ver con el crecimiento de la persona. Tenemos que convencerlos que a través de sus cualidades pueden desarrollar cosas extraordinarias en su vida personal y profesional. Pero nosotros tenemos que ser esos mentores para que puedan desarrollar. Carlos, adelante para cerrar con broche de oro. Si quieres seguir con la Filomena, perfecto. Ya ahí, nada más para ir ya terminando. La gran pregunta, ¿cómo va a ser la educación 5.0 con lo que nosotros iniciamos? La educación 5.0 va a ser lo que la Academia 5.0 decida que va a ser. ¿Y dónde está esa Academia 5.0? Yo les invito a que vean el chat. Ahí está la academia, cuando los profesores empezamos a convivir y cuando humildemente decimos, mira, esto es en lo que yo me he equivocado, estas han sido mis experiencias, esto ha sido mis aciertos, pero que entre todos empezamos a construir por el bien de, y le voy a quitar lo de los muchachos y voy a decir de los estudiantes y las estudiantes, es cuando vamos a poder concretar esa Academia 5.0. Ojalá podamos, al igual que como ven en la foto, reconstruir por ahí un Notre Dame que incluso está ahorita en duda de si se va a reconstruir tal cual o se le van a agregar modelos diferentes, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, como lo muestra la foto, es que vamos a salir de esto, vamos a salir adelante y gracias a la reflexión de todos nosotros vamos a tener una nueva forma, una nueva educación 5.0. ¿Qué hicimos nosotros? Simplemente recorrimos a partir de la coyuntura de la crisis de la pandemia que estamos viviendo. Hicimos un recuento sobre algunas reflexiones, lo que estamos viviendo, algunas tecnologías y finalmente pues llegamos a esta idea de que lo importante no es la tecnología, son los profesores. Nos pedían por ahí bibliografía. Yo les recomendaría ahorita dos nombres. Rubén Puentedura para los modelos SAM y Clayton Christensen. Con esos dos que empiecen a leer sobre innovación, creo que es muy importante. Eso los va a ir llevando a otros y a otros. Lo importante también no es darle todo al estudiante, sino cuando yo les digo, hay que revisar todos los recursos que tenemos es para que ellos puedan construir sus conocimientos, para que ellos puedan ir generando esas experiencias, pero que sean diseñadas. Entonces, pues, por mi parte, por la parte de Omar, quedamos muy satisfechos. Tenemos por ahí, creo que una pregunta, Omar, no sé si se las quieras poner. Sí, sí que creo que valdría la pena, a lo mejor, Carlos, si la dejamos al final, por atención, son exactamente las 10 de la mañana. Lo que quisiéramos compartirles alrededor de la 1, en el receso de la 1:30, vamos a estar en un espacio, vamos a abrir un pequeño espacio en Zoom para aquellos que quieran tener alguna pregunta, interactuar con Carlos y con un servidor, para que podamos abrir el espacio. En atención a nuestro próximo panelista, el doctor Alfonso Serrano, ¿les parece si tomamos 5 minutos de receso para que puedan prepararse, para que puedan tomar un poco de respiro? Y empezamos 10:05 con la ponencia del doctor Alfonso Serrano. Recordarles, 1:30 de la tarde, vamos a abrir un espacio para poder interactuar con todos nuestros participantes y en la medida de lo posible compartir, responder algunas preguntas. Muchas gracias, no nos despedimos, vamos a estar aquí con ustedes. Por el momento, 5 minutos de receso y comenzamos con la segunda presentación. Gracias, Carlos, gracias por aceptar la invitación. Un abrazo a todos.